El mes de mayo de 1979 fue duro para España por el terrorismo. El 25 de mayo de 1979, la banda terrorista ETA Militar asesinó a 4 militares, entre ellos un general, Luis Gómez Ortiguela. Y un día después, el 26 de mayo, la banda terrorista marxista Grapple coloca una bomba en la cafetería California 47, cafetería frecuentada por personas conservadoras por estar muy cerca de la sede de Fuerza Nueva, causando la muerte de 9 personas. Pero qué mala es, abuela. El presidente del gobierno y presidente del partido político en el gobierno, la UCD, el señor Adolfo Suárez, compareció en el Congreso el día 30 para asegurar que el terrorismo no doblegaría a España. Los terroristas, cuando han actuado en nuestro país, en todo este proceso de cambio político fecundo realizado por todas las fuerzas políticas con el empuje del pueblo español, ha hecho su aparición más espectacular en los momentos más críticos y difíciles. Pienso que el momento elegido para los vandálicos hechos cometidos este fin de semana es un momento propicio para los terroristas. Un momento en el que se celebraba la Semana de las Fuerzas Armadas, en la que se asesina a 4 ilustres miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país y que, sin embargo, los terroristas no obtienen el éxito apetecido porque la respuesta de las Fuerzas Armadas, como ha señalado la declaración del presidente de la Cámara, fue una respuesta ejemplar, en la que ahogaron en sí mismos la rabia, la indignación, en aras del mejor servicio a lo que el pueblo español ha manifestado abrumadoramente, que era el servicio a las instituciones democráticas. Pero se produce también un atentado vandálico contra ciudadanos indefensos. Se produce un atentado que no tiene más finalidad que transmitir la inquietud, la desesperación, el temor y el odio a todo el pueblo español. Pero en la prensa se reflejaba una importante indignación en sectores mediáticos contra la ineficacia del gobierno en la lucha contra el terrorismo. El diario ABC, por ejemplo, tituló un editorial en portada ¿Hasta cuándo? La prensa que más preocupaba al gobierno era la llamada prensa involucionista, es decir, aquellos que desconfiaban en el sistema democrático. El diario El Imparcial, que en aquel momento dirigía al señor don Julio Merino, publicó Basta en su editorial refiriéndose al terrorismo. El artículo que más dio que hablar, publicado a raíz del atentado de California 47, fue el que publicó el señor Ángel Palomino en el periódico El Alcázar, titulado Los Generales, y con la imagen del vicepresidente del gobierno, el general don Manuel Gutiérrez Mellado, al que en ese artículo parecía responsabilizarse de los atentados. El señor Ángel Palomino había sido uno de los 2 militares que había colaborado con La Codorniz cuando esta revista era el sector de humor de los kioscos españoles. El otro militar era Mingote. Al llegar la democracia, mientras que Mingote apoyó la transición, el señor Ángel Palomino se posicionó en contra. Aquel artículo de Los Generales provocó una protesta del PSOE, que a través del diputado señor don Julio Busquets, que además era militar de carrera, lo llevó a una sesión del Congreso, considerando que aquel artículo había hecho apología del golpe de Estado. Y aquí es mi preocupación, y aquí en el marco de esa preocupación viene el artículo de Ángel Palomino, porque el Alcázar más o menos sigue la misma tendencia. Artículo del que yo leeré el párrafo que venía en mi interpelación. Decía textualmente: una vez más la sangre ha encharcado tan demasiadas veces el despacho político del vicepresidente primero del gobierno de UCD. O sea, la sangre ha encharcado el despacho político del vicepresidente primero del gobierno de UCD. Señores, eso no es tolerable. Los ojos de los españoles se vuelven hacia los generales. En todas las mentes surge inevitablemente el pensamiento de que algo va a ocurrir, de que las cosas han llegado demasiado lejos, y los generales han comprendido que esta situación no pueden tratarla ya con el gobierno de UCD ni con los partidos políticos, que desde el más moderno de los tenientes generales hasta el más antiguo tienen razones éticas, tácticas y estratégicas para decidir que ni el indescriptible señor ministro de Defensa, ni el general Gutiérrez Mellado, ni el presidente Suárez son interlocutores aceptables
en realidad son ya absolutamente inaceptables. Los generales merecen otro trato que el que han recibido de los políticos. Son los políticos quienes les impiden ejercer su deber y su derecho, y en conciencia es lícito pensar en que pueden y deben exponer la situación, plantear el problema y proponer soluciones al capitán general de los ejércitos, Su Majestad el Rey. Parece deducirse claramente que en ese artículo se hace un llamamiento a los tenientes generales para que, obviando al gobierno, se dirijan directamente al rey, al que pueden y deben exponer la situación, plantear el problema y proponer soluciones. Actitud esta, señores, que yo conceptúo contraria a la Constitución. A pesar de lo que pensaba el señor Busquets, el señor Palomino nunca fue procesado y continuó durante algunos años escribiendo contra el proceso de la transición. Quizá uno de sus artículos más recordados es aquel en el que dijo méritos de la democracia en España y dejó el artículo completamente en blanco. Este es el señor Palomino y era balance glorioso. Dice, hace un año el electorado franquista dio la victoria a los políticos franquistas de la UCD. Y esto es lo que es su balance. Un artículo en blanco. Y acaba con la línea. Y no sigo porque me cabreo. Que era la forma de decir del señor Palomino que el balance del primer año de democracia con la OCDE, que había cosas buenas, nada. Ese era el balance que hacía el señor Palomino. Y mi pregunta con ese tipo de cosas es si el señor Palomino, que era un buen escritor, o por lo menos de los importantes que había dentro de ese sector político, cobró por ese artículo lo mismo que cobra por los demás. Me imagino que sí, pero si yo fuera el director o el gerente del Alcázar, diría, ¿seguro que tengo que cobrar lo mismo por este artículo que porque le cobre habitualmente? Mire, yo que no soy muy partidario de cierto arte contemporáneo, que considero en algunos casos una tomadura de pelo, en este caso creo que si el que está haciendo este artículo es un escritor ya consagrado o que tiene ya pues sus columnas y sus artículos, etcétera, es decir, que es alguien que tiene ya una reputación, se puede permitir el hacer esto. No pasa nada, se lo puede permitir. Otra cosa es que lo haga, ¿qué le quiero decir yo? Pues el influencer de turno o el youtuber de turno que no ha escrito dos líneas en su vida y de pronto saca esto. Pues, bueno, entonces sí. Pero en este caso yo creo que se lo puede permitir y de hecho es original. Así que yo en este caso sí lo apruebo. Yo primero quiero decir que el documental es una basura, porque lo es. No es para informar a los ingleses, como ha dicho el señor Tusell, como ha dicho mi amigo José Luis Gutiérrez, sino para desinformar a los ingleses y presentar una figura que no tiene casi nada que ver con Franco, tiene la imagen, pero todos los comentarios van destinados a hacer creer a los ingleses que Franco era un personaje malvado. Muchos años después, ya en el gobierno del señor Zapatero, cuando estaba la crisis económica y pues no iba muy bien al país, con 4 millones de parados y tal, entonces un habitual que ya hemos mencionado en esta sección muchas veces, don Alfonso Usía, que en esa etapa estaba en La Razón, hizo la misma jugarreta. Fue a La Razón y en ese momento los ministros de Zapatero de Trabajo y Economía eran la ministra Elena Salgado y el señor Corbacho, y publicó este artículo. Era 2009, ideas de los ministros Salgado y Corbacho para sacar a España de la crisis y terminar con el paro. Y el artículo en blanco.